Sabe, uno bien y otro. En el 2020. Ajá. Luis Suertudo. Bien. Genial de Lucas. Me llaman Lux, tengo la suerte de ser positivo. Me encanta el sur y justamente es donde ahora vivo. Desparramando rimas vengo de lunes a domingo. He estado acorralado igual cantando falta en vido. Yo no me olvido de los míos, ni me fío del río. Tanto he sufrido el frío que lo amo es lo mío. Siempre sonrío con mis tíos, no buscamos líos. Andamos flex con mis primos educando críos. En un baldío desconfío, ya no soy un niño. Tengo un sexto sentido, estoy atento a escalofríos. Por fe me guío, es como que al destino un ojo guiño. Somos insectos, para el mundo mejor dar cariño. Ningún castigo que me impongan frenar a mis ganas. Escuchaban mis oídos que les susurraban. Una mañana poseído, encerrado en casa, escribiendo deprimido todas mis hazañas. Ningún castigo que me impongan frenar a mis ganas. Escuchaban mis oídos que les susurraban. Una mañana poseído, encerrado en casa, escribiendo deprimido todas mis hazañas. Me llaman Lux, tengo la suerte de ser positivo. Desparramando rimas vengo de lunes a domingo. Me encanta el sur y justamente es donde ahora vivo. He estado acorralado igual cantando falta en vido. Yo no me olvido de los míos ni me fío del río. Siempre sonrío con mis tíos, no buscamos lío. Tanto he sufrido el frío que lo amo es lo mío. Andamos flex con mis primos educando críos. En un baldío desconfío, ya no soy un niño. Por fe me guío, es como que al destino un ojo guiño. Tengo un sexto sentido, estoy atento a escalofríos. Somos insectos, para el mundo mejor dar cariño. Ningún castigo que me impongan frenar a mis ganas. Una mañana poseído, encerrado en casa, escuchaban mis oídos que les susurraban, escribiendo deprimido todas mis hazañas. Ningún castigo que me impongan frenar a mis ganas. Una mañana poseído, encerrado en casa, escuchaban mis oídos que les susurraban, escribiendo deprimido todas mis hazañas. Poison Heart. Poison Heart en el beat. En el beat. Es Ojo Sónico. Es Lux Suertudo. DJ Solar. DJ Solar. Así es la historia. Con mi hermano Como, ¿ok? Todas mis hazañas. En el 2020, en plena pandemia mundial, nuestra hazaña es este rap. En el 2020. Callen, traguen, no gritan desde arriba. No quieren que pensemos, pero mi mente se anima. Se derriban las mentiras, no nos pueden callar. Levantemos el puño por la libertad. Callen, traguen, no gritan desde arriba. No quieren que pensemos, pero mi gente se anima. Se derriban las mentiras, no nos pueden callar. Levantemos el puño por la libertad. Si parto de un problema para escribir este tema, es porque siento ese lema del hip hop hasta en las venas. Lo grito en esas plazas escarchadas del sur de Argentina, Patagonia maltratada. Jóvenes pierden su voz y votan desde el lado equivocado. Están atados al trabajo, van callados. Aunque haya dos, vos y yo somos un batallón. Ni 1 millón de PlayStation comprarán mi convicción.
Voy a buscar mi teoría y en alguna cuenta en Suiza estarán las regalías. Mi provincia pidió auxilio en democracia y se asfixia con suicidios y anorexia. ¿Quién le avisa al que negocia que hay prisa? Mueren niños de hambre y dan subsidios a la iglesia. En educación se aprecia una recia negligencia, esencial y con urgencia un cambio en nuestra convivencia. Hay evidencia de un asalto, mi olfato no es exacto, pero al robo lo captó. Y todo lo que era del pueblo poquito a poco desapareció. Y como si fuéramos locos nos matamos en televisión. Eso vende y marca rating en mi ranking. Reiki para pasar mi crisis. Si la sufrís, ves difícil ese fin. Es que a mí no me sorprende si eso ya lo vi. Callen, traguen, no gritan desde arriba. No quieren que pensemos, pero mi mente se anima. Se derriban las mentiras, no nos pueden callar. Levantemos el puño por la libertad. Callen, traguen, no gritan desde arriba. No quieren que pensemos, pero mi gente se anima. Se derriban las mentiras, no nos pueden callar. Levantemos el puño por la libertad. Voces convertidas en sombras gritan dentro de mi corazón, aturde mi mente con mentiras. Pero las luces del escenario me mantienen con calor. Mis vellos solo sienten los nervios antes de la función. Mi corazón solo late para el público y mi mente corre en libertad junto a mis palabras. Proyecto mis letras hacia el mundo, fuertes y claras. Pero solo quiero que lo escuchen esa oscuridad de mi alma. Aprendí a escucharlas. Las convertí en arte para endulzar mis sentidos y que la brisa se lleve la muerte lejos de mi cuerpo. Vengo escribiendo canciones desde los 12. Traigo corriendo emociones por los renglones. Tengo esas voces hablándome y no sé por qué. Imagino son amigos muertos, entonces hablo con animales. Que no te asombre, viajado por muchos lugares. Siendo pobre, predico sobre ser un hombre noble. No irse al sobre, con problemas grandes. Hambre, que no me toque el hambre. Hambre, que no me falte el hambre de triunfar. Al hambre baratar, todo se puede arreglar. Solo quiero despertar, parpadear, estar vivo. Solo quiero despertar, parpadear y que estén vivos. Familiares y amigos, felices conmigo. También quiero felicidad, salud sin las drogas, farmacéuticas, caras simpáticas, risas auténticas, la facilidad de reír a carcajadas. Palabras mágicas, las indicadas, son medicadas para cambiar malas caras. Si te costara curar las alas, cada herida se sala, así cierra y sana. Volando sin motor, dejo la tierra y me voy donde no existe el dolor. ¿Y quién me para? Un principito yo soy, viajero en tiempos de hoy, donde no existe el amor, esto me salva. Volando sin motor, dejo la... No seguís así. Si estás sumándote recién, bienvenidos. Hola, 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 hola. Qué bueno que estés encendido, encendida con nosotros. Es un placer ser parte de tu tarde, tarde-noche. Y acordate que siempre que te sumes, compartas y demás, hacemos regalitos y sorteos. Por acá ya me están saludando algunos que se van sumando. Y te cuento que en nuestro estudio ya se encuentran nuestras amigas de cada martes. Ellas son parte de la sociedad en la asociación APROCAM. ¡Vamos! Bienvenidas, chicas. Hola, 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 buenas. Estamos invitando a nuestras amigas de APROCAM siempre a charlar de algo relacionado al cannabis, pero en este caso también con eventos, con diferentes actividades que se van realizando. Eso está muy bueno, así que bienvenidas, chicas. Hola, Sandra Mancilla, presidente de APROCAM. ¿Cómo estás, amiga? Buenas, buenas. Hola. Hola, 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 buenas noches. ¿Todo bien?
Todo bien, a pesar de la lluvia, excelente. Sí, sabemos que a quienes tengan dolencias de huesos o músculos, la humedad no ayuda. Eso Sí. Así que te agradezco el doble hoy por venir hasta aquí. ¿Somos referentes de eso? Y Del bienestar, en realidad. sí, tal cual. Bueno, ¿qué es APROCAM? Lo recordamos siempre que salimos en vivo para conversar con nuestra audiencia sabiendo de qué estamos hablando. ¿Qué es la Asociación APROCAM? Y APROCAM es una de las primeras asociaciones en la provincia de Santa Cruz con personería jurídica y que se dedica al cannabis medicinal. Ok. Ujú. Trabajando ya casi 6 años en Santa Cruz. Claro, ¿esto lo comenzaste vos o antes hubo otra presidencia, antes de que vos seas presidente de la asociación? Hubo un par de intentos, después Ajá. una presidencia anterior de la licenciada Ana Marzano, psicóloga. Sí, la conozco, Ana. Y Anita, sí. Y bueno, y después continuamos continué yo con toda otra comisión nueva. ¿Hace cuánto que estás como presidente? ¡Ay, mucho! 4 años, 3 años ya, ¿no? Sí, 4 años. O sea, en realidad del inicio, pero ahora, digamos, con la presidencia, sí, 4 años. Y si yo soy parte de APROCAM, ¿qué beneficios puedo tener, digamos, como socio? Beneficios de Ujú. APROCAM. Y Sí. bueno, tener acceso al cannabis medicinal como tratamiento, Ajá, muy bien. poder afiliarse, hacer trámites de índole legal para poder cultivar. Claro. Igualmente, por ahí dándole un poco la bienvenida a las chicas y agradeciendo que ¿Quién la te presencia. acompaña? ¿Con ¿ah? quién viniste hoy? ¿Quién Vinimos te acompaña? acompañadas. Mujeres canábicas de la provincia de Santa Cruz. ¡Vamos! Yo las voy a dejar que se presenten ellas porque la verdad que hablan muy bien y yo Hola. ya llevo 2 años hablando en este programa. Muy bien, Así bien, que bien, bien. Buena idea, buena me idea. encantan que hablen ellas y que tengan un espacio Sí. también acá, de ¿Quién- acá en más. ¿Quién está ahí entonces? Buenas, buenas. Olis, ¿con quién Hola, tengo el gusto? buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Mi nombre es Zoe, yo soy secretaria de la Asociación Civil MACU, que es Movimiento de Macu. Cannabicultores Unidos Argentinos, Ujú. y me acompaña mi compañera y amiga Roma. Hola, Roma. Saliste en la tele. Buenas, Roma, Ay, que bienvenida. saludar allá, es verdad. ¿Cómo estás, Roma? ¿Todo bien? Todo bien, un placer estar acá. Gracias por la invitación, Sandro. Me encanta que Gracias, podamos Sandro. Sí. hablar, que tengamos un espacio para que también tengamos lugar Oh, muy bien. en la cultura radial. Bueno, Macu viene haciendo sonidos y ruidos por todos lados. Hace rato tuve la suerte de cruzarme en alguna oportunidad con alguna actividad que han realizado. Quisiera conocer a fondo de qué se trata y cómo surge Macu Club. ¿Quién me cuenta? La secre. La Secre, entonces, te toca. Bueno, Dímelo. yo. Bueno, MACU es una asociación que está hace 5 años aproximadamente, también con personería Ok. jurídica. Ah, Es mira. una asociación civil que trabaja desde la promoción del acceso al cannabis medicinal, a la información y al acompañamiento de personas usuarias y pacientes. Y trabajamos mucho también en lo que es el trabajo de territorio y la construcción de la comunidad canábica acá en la ciudad. Y si yo quiero sumarme, ¿cuáles son los requisitos o qué tengo que hacer para ser parte? Tenés que asociarte. Primero en principal, tenés que tener tu ReproCan. Si no tenés tu ReproCan, nosotros te asesoramos y te acompañamos a crearlo. Bien, qué bueno. Y luego asociarse. Y una vez que soy socio, además de participar en los encuentros que ustedes realizan, porque he visto que hacen conversatorios o, corregime si son capacitaciones también, encuentros donde no solo se sociabiliza, sino uno puede ir a aprender tal vez, a conocer cosas nuevas, ¿no? Sí, a compartir, bueno, las charlas, capacitaciones hacemos también, tenemos, bueno, los profesionales con los que trabajamos igual pueden como brindar certificaciones y como desde un lado más profesional. Sí. ¿Y qué era lo otro que me preguntaste? Perdón. No, que bueno, además de todo esto que es presencial, ustedes también nos podrían ayudar a quienes querramos ser parte del club con tener el ReproCam, con ser parte de toda una red de información que por ahí uno queda afuera si no está dentro de este tipo de organizaciones, ¿no? Tal cual, sí. ¿Y la cuota de socio en qué ronda aproximadamente?
Está en 10.000 aranceles. $100.000. Ah, $100.000. No. Subió ahora. Subió ahora. No, son 10.000 pesos mensuales, sí. Ok, y también si uno quisiera promover algún tipo de actividad o sumar a Macu algún tipo de encuentro, de evento, ¿ustedes suelen hacer ese tipo de colaboraciones con los organizadores? Sí, es más que bienvenido. Dentro de la orga también trabajamos con lo que son las comisiones. Ujú. Hay comisiones de comunicación, comisión de convivencia, comisión de salud, en donde los socios que deseen involucrarse un poco más, tal vez de forma un poco más activa, Sí. pueden acceder a diplomaturas, a otro tipo de información, pueden presentar proyectos. Ujú. Absolutamente todo se puede presentar y charlar y concretar, obviamente. Quisiera también que nos cuenten desde la organización qué vieron, qué les sucedió a ustedes, cómo ven esto de que se haya realizado este encuentro hace no mucho. ¿Qué tal estuvo? Bueno, APROCAM fue invitado también como asociación y fue parte de este encuentro que fue en la cervecería que está acá, que abrió hace poquito, Sí, en ¿no? la Vieja Santa. Queremos La- mandarle un saludo a Alejandro. Dale. ¿Nos quieren contar Que nos cómo estuvo rebanca. el encuentro? ¿Qué les pareció? ¿Qué tal fue? Sí, bueno, en La Vieja primero hicimos un encuentro cultural que fue Ujú. Comunidad Ciencia y Cultura, en donde participaron artistas como Torre 88, el equipo de ellos. Muy y se dio información sobre el ReproCan y también acá mi compañera brindó un taller de... ¿En serio? Sí, ¿De qué? El closet del porro se A llamaba. ver, yo quiero hablar con ella sobre esto. Contanos, Roma. Roma, ¿qué pasó? ¿Cómo es esto del closet, del ropo? Contame de qué trata. Del robo. ¿Qué es eso? A ver. Bueno, primero un poco contextualizando mi Sí. trabajo acá en la orga. Yo trabajo en la Comisión de Convivencia como equipo interdisciplinario. Soy docente y estoy viene por ese lado. Sí, Ah. estoy especializada en abordaje de violencia. Soy educadora sexual también, así que... Ok, viene por ese lado el Sí. contexto de brindar charlas. Exacto. Y la idea que se propuso acá en la orga fue empezar a hablar y a empezar a desestigmatizar un poco esto de estar encerrados, encerrades dentro de una moralidad que nos apaña desde Por eso lo del siempre. closet. Exacto. Estás jugando como quien sale del closet en el... Está todo pensado, amigo. Ah, todo muy pensado. bien, muy bueno. Todo tiene un contexto Sí. y una connotación ¿Y qué tal? epistemológica. Opa. Y tiene que ver con la seriedad que se le da a lo que se brinda dentro de la organización. No solamente venir a Macu es un acceso a la salud también, pero también tenemos esto para ofrecer, que es la información Sí. científica y fehaciente de lo que sucede y que nos atraviesa como sociedad, ¿no? Un poco la idea del closet del porro es esto, empezar a hacer, acá con la compa empezamos a hacer como una investigación también de esto, de quienes somos consumidores de cannabis desde hace mucho tiempo. Nos pareció un encuentro muy valioso poder encontrarnos con esas historias también de estar en el closet, de que esto de estar en el closet de cualquier closet, ¿no? Empezar Claro. a salir del closet con información y cómo podemos defendernos ante la moralidad que tanto nos apaña, digamos, todo el tiempo estamos en esa esfera donde tenemos que todo el tiempo validar por qué consumimos lo que consumimos y por qué eso no nos invalida ante una profesión, por ejemplo. Ujú. O sea, yo de ser docente o de ser especialista en qué o lo que sea, te quita como valor en esto de la moralidad, ¿no? Entonces estar todo el tiempo bajo ese manto de lo que es el closet, ¿no? De lo prohibido, de que estar todo el tiempo, bueno, no voy a decir que consumo cannabis en ciertos lugares de trabajo, por ejemplo, Claro. porque van a invalidarme de alguna manera, entonces no voy a poder tomar decisiones. Esto sucede en todos los ámbitos. Hay que tirarse perfumito. Claro, viste, es como que sí puedes llegar a tener cuidados, pero es como que todo el tiempo tenés que estar demostrando que vos sí sabés, que vos sí tal cosa o que sos funcional a una tarea aún consumiendo cannabis, ¿no? Sí, y también el consumo responsable del cannabis, ¿verdad? Exacto. Porque uno dice
que esa sería como un prejuicio que se habla en las sociedades y quizás se toma, por ejemplo, aquel que lo ocupa de manera errónea como un ejemplo de cómo se consume, y cuando hablamos siempre del cannabis como medicina, lo primero es esto de tener una responsabilidad, de conocer qué sí, qué no, la prevención que siempre hablamos con la licenciada en trabajo social, diplomada en cannabis, la señorita Patricia Martínez, por estos lados. Ahora me gustaría consultarte qué tal lo recibió el público, aquellos que asistieron a tu charla, qué tal las personas cuando estuviste conversando, veías que cuchicheaban, veías que se tapaban el rostro, alguno se reía, ¿qué onda? ¿Qué veías vos? Muy buena recepción, por suerte estuvo Muchas estuvo buenísimo. dudas, preguntas. Después, quizás. Después hubo como. Después lágrimas, hubo nos todo. acercamos. Sí, sí, ese fue en el 8M. Porque hicimos Claro, aclaramos. Esto fue el primer evento del No, Closet ustedes del no fueron, Porro. era- Del era- Closet del Porro. Sí, ¡Hubo lágrimas! Hubo lágrimas. Hicimos llorar a Sandru, pero Ah, fue de desde, emoción, de emoción. desde el abrazo, Ah, qué sentimental lindo. y de la validación de su trabajo que Me gustó, hace muchos bueno, años que bien. viene. Ujú. con Yo voy a decir algo, lo voy a decir al micrófono. Hace Dímelo. años Sí. que no me sentía tan cómoda en una reunión de mujeres. Disculpen, Ah. chicas, pero es así. Qué Si alguna se bonito. sintió Tomame ofendida acá de esto. nosotros, no sé, pero realmente sí, lo dije. Muy dije, bien. lo voy a- Es un honor. Sí, porque Gracias. buena onda, Ujú. la verdad que se habló del corazón, Sí. se habló de todo el esfuerzo que como mujeres ponemos para que esto salga adelante y que salga bien. Ujú. Y no sentí que me tuviera que estar cuidando ni nada, como muchas veces pasa en reuniones que por ahí uno va y no sabe qué decir porque te van a mirar feo. A ver, hablemos de eso. porque- Contame sobre eso. ¿Cuál fue la última reunión donde te sentiste no. incómoda? No, no, no. No, Mejor lamentablemente a veces uno tiene que estar en ciertos lugares y no es muy cómodo, pero bueno. Claro. Prefiero decir dónde la pasé mejor y donde estuve realmente cómoda, se pudo expresar y la verdad que me encantó y justo es Ujú. también por eso y la continuidad, querer que esto continúe es por la invitación de hoy y poder seguir difundiendo no solamente desde Aprocam, sino desde Macu, con los chicos de la chica, los chicos de 710, seguir difundiendo todo lo que es cannabis en la provincia de Santa Cruz. Y bueno, ahora con Macu, ¿qué es lo próximo que van a realizar? ¿Cuáles son los objetivos que tienen? Bueno, Macu. Tenés tiempo. objetivos ¿tenés muchos. tiempo? ¿Hasta qué hora tenemos? Bueno, yo le voy a hacer más cortita. Este año nosotros nos vamos a sumar a alguna Ujú. actividad en realidad. Ok. No vamos a nosotros a realizar una actividad en sí porque estamos medios complicados con unos temas. Pero si hacen una actividad, nos vamos a sumar. Obvio que los vamos a invitar. Me encanta. Yo quiero también tener esa data cuando suceda. Avisen a la vuelta del perro, porfas. Y a qué lo que pasa el nuevo programa de televisión que tenemos en Canal 9 también, que le metemos con todo. Buenísimo. A Bueno, pleno. gracias. Sí. Aguante. Es muy bueno saberlo. Sí, ahí hay un espacio. Un poco para contextualizar lo que dice Sandro de que la hicimos emocionar un poco en el conversatorio que creamos el día del 8M, un día Sí. de la mujer trabajadora. Ujú. También fue un trabajo de campo acá con la compañera en esto de investigar en personas que cultivan hace muchos años, empezar a poner preguntas, a cuestionarnos Sí. qué lugar ocupaba la mujer en la industria canábica, en lo que es en la industria del cáñamo, en lo que es tomar decisiones en empresas, en toda esa esfera. Claro. ¿Qué porcentaje había? Empezamos a hacer todo un trabajo de investigación y sí, Ujú. lamentablemente hoy el 30% de las personas que dirigen o que tienen algún tipo de decisión, solo el 30% son mujeres. Entonces nos parecieron también datos muy alarmantes que en nuestra ciudad queríamos empezar a visibilizar el trabajo que, por ejemplo, hace Aprocan, que Ajá. llevan adelante las compañeras hace muchos años en Sí. contra de un montón de moralidades y prejuicios, como dice ella, o sea, de estar en un lugar y decir, che, no, para esto acá no lo voy a comentar porque ya sabes como la repercusión o Por eso cómo- decía ella de cuidarse, de hablar Sí, sin tener que exacto. tener un cuidado. Exacto, exacto. Claro, por Eso cómo se un poco pueden también lo sentir hablamos en el algunos, primer sí. evento del Closet del Porro, que era un poco esto, empezar a salir de ese closet con información. Hago esto, me hago responsable de esto. Y Macu también trabaja con el consumo problemático. Nosotros abordamos los consumos problemáticos desde el inicio, lo que es la información. Por eso también Ok. empezamos con ese closet. Me Para interesa. empezar a salir Ujú. de ahí, empezamos a
a poner información en las personas del por qué, el contextualizar un hecho de closet, por ejemplo. ¿Y esto ustedes lo hacen que en reuniones, encuentros que pactan como club o a través de algún grupo de una red social, en WhatsApp o en Facebook? ¿Cómo se hace este abordaje con los miembros del club? Sí, manejamos un WhatsApp, un grupo de WhatsApp y ahí vamos comunicando la agenda que tenemos, digamos. Ujú, Y- claro. Y cuando... ¿Yo? Sí, ahí. Yo. Decilo en voz alta, Roma, que igual salió filmado todo, ¿eh? Claro, claro. Estamos a quienes nos escuchan en FM de les señas. contamos. No me están viendo, ¿verdad? Chicos, sé lengua de señas, así que te voy a enseñar para que Ustedes sepan que sale todo, ¿eh? Yo Sale todo. soy muy pichona todavía en estos espacios y me encanta. Gracias por darme la oportunidad de estar también. Bueno, y recuerden de que aprender. luego esto queda todo en la web, en YouTube, en la página de El Diario Nuevo Día. Estamos ahora mismo transmitiendo online y queda todo aquí para que lo podamos revivir cuando quieran, para hacer recortes y divertirnos luego. Le haremos memes. No. Bueno, ¿y cuáles fueron cuando comenzamos? Te pregunto, Zoe, Roma, cuando comenzamos con su participación dentro del Club Canábico Macu Club, ¿cuáles fueron los primeros desafíos que encontraron y que pudieron guardarse como anécdota y hoy contarlo? Que se pueda contar al aire en este horario. Qué pregunta. Bueno, yo en lo personal, Sí. hablando por mí, fue como el rol, ¿no? De secretaria, Ajá. de estar ahí Claro. acompañando cada paso institucional, aprender un nuevo lenguaje completamente. Porque vos hablabas que de otra manera, un poco más barrial, tal vez, ¿o a qué te referís? Y era media Coloquial, chimanguita, se dice, sí. compa, Y coloquial. también vengo de un rubro totalmente yo soy. distinto. Luqui, vos sabés que... A ver, ¿qué pasó? Vos Decime. sabés que todo lo que es referido al cannabis, cuando uno es referente, te obliga a estudiar igual. Sí. Todo. Bueno, Sí, Sandra ahora es yo técnica en al cultivo, diplomada en cannabis. Tenés que leer mucho, tenés que estar al tanto de todas las noticias. Acércate más, y, Sandra, bueno, y por favor. saber explicarla también a la gente, ¿no? Porque, Claro. bueno, van saliendo un montón de cosas de ReproCan a nivel nacional y demás. Bueno, ellos vienen estudiando también porque obviamente... sí. Sí, hay que estamos estar al todos, día. sí. Toca. Hay que estar al día porque la desinformación hoy en la ciudad es alarmante, pero hay una contradicción ahí A ver. que es que la comunidad crece. Claro. La comunidad hace preguntas también. Nosotros, como referes, Sí. por ahí tenemos que estar como bien al tanto de eso, pero sí es la realidad que el Estado debe como de acompañar estos nuevos reglamentos, por así decirlo. Sí, Y siempre en estamos. tu caso, Roma, ¿cuál fue el desafío más grande que te encontraste cuando empezaste? Luciana. Chan. Para mí muchos, o sea, para mí el desafío de primero y estar en la orga como profesional y llevar un montón de ideas desde la comunicación asertiva hasta el consumo problemático dentro de nuestra propia organización, hablar Ujú. de temas desafiantes en cuanto a los vínculos. Claro. En ese sentido, para mí, mi trabajo es muy desafiante todo el tiempo con lo que hacemos. ¿Cuál de todos tus trabajos que me nombraste como 4? ¿Cuál de todos? Todos. Todos son Todos, sí. son un para desafío mí, constante. Sí, porque las Ujú. personas no somos todas iguales, por suerte. Entonces necesitan ese desafío constante para que también nos incentive a seguir esto actualizándonos, como dice Zoe, como dice Sandru. Esto de estar al tanto para que venga un socio, una socia y decir, che, tengo esta historia, ¿qué onda? ¿Cómo hago? Entonces vos ya tenés que tener la ley actualizada, ya tenés que tener qué derechos y qué sé yo. O sea, Sí. dentro de lo que yo me desenvuelvo, dentro de lo que es Macu y con que vamos a seguir seguramente trabajando con otras organizaciones, que es la capacitación, que son los talleres, que son esta distribución de la información, que es lo que es nuestro objetivo como espacio de convivencia, de que esto se siga pasando para que generaciones como la población adolescente, por ejemplo, que están cumpliendo 18 años, por ejemplo, tengan también un lugar en donde su voz se escuche, en donde también haya un lugar donde, che, estoy fumando un montón o estoy consumiendo un montón de gotas y es como, no, bueno, pará, esperemos.
está pasando. Entonces, como que hay un detrás del abordaje, por lo menos de lo que es Macu, el abordaje de las personas que están involucradas con el cannabis, siendo responsables de esto también, de hablar de lo que nos atraviesa, de las emociones, de que antes estaba la otra chica hablando de las emociones, que justo estaba atravesando unas emociones, y es eso, precisamente queremos hacerle lugar a que atravesar todas esas emociones no sean juzgadas y que sean acompañadas desde un lugar que no va a ser punitivo. O sea, vamos a tratar de llevarlo a un nivel informativo para que la persona pueda elegir. Me Eso gusta. es lo importante. ¿Sabes qué noto, Roma, que me estás planteando en palabras lo que ustedes viven, que es un espacio de contención también mucho más canchero, ¿no? Más cercano, más juvenil, que tal vez conversar de estos asuntos con las autoridades que encontremos en casa o en la sociedad en sí, incluso con las presencias paternas tal vez. Entonces, nada, no tenía este punto del club y ahora lo entiendo de esta forma. Está divertido también entender cómo funciona un club y bueno, les deseo mucho éxito. Ojalá que también podamos ser parte de las nuevas actividades. Cuenten con nosotros para difundirlas. Y las últimas preguntas es, por ejemplo, ¿hay algún tipo de requerimiento para ser socio? Es decir, por ejemplo, si soy menor de edad, ¿puedo o no puedo? Me imagino que eso está establecido. ¿Cuáles son así como las normativas? Sí, ser mayor de 18 años. ¿Cómo? Ser mayor de 18 años Sí. y tener ReproCan. O iniciar el ReproCan. Ya iniciándolo, ya digamos... Claro, si no lo tenés, lo iniciás con nosotros. Muy bien. Si tenés personas a tu cargo que son menores de edad, a los que les querés distribuir, o que en realidad no distribuir, sino que tengan acceso a la medicina, la persona mayor de edad tiene que tener el ReproCan y hacer todo después. O sea, por ejemplo, en Macu te asociás y Sí. puedes asociar tu repro y que la asociación te provea de cannabis medicinal. La Muy bien, medicina, sí. muy bien. Para ¿Ustedes esto, tuvieron bueno. que capacitarse igual para ser parte del club? ¿En algún momento tuviste que capacitarte de alguna manera? Sí. Sí. Con respecto Por lo a que- menos de manera autodidacta en sus principios y bueno, y este año las posibilidades crecen un poco más y voy a comenzar una diplomatura de organizaciones y demás como un poco más. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Qué Gracias, bueno! Me alegro. Gracias a Macu. Gracias a Macu, Macu. sí. ¿Quiénes más son Macu? ¿Quién más está en Macu? Que me quieran nombrar como parte de la comitiva, de la asociación. Está, bueno, Martín, que nos vino a acompañar hoy a hacer el aguante. El Presti, Cristian, Garay. Ok. Yo. Roma. Está Alan también. Ujú. Está Alan, bueno, están las chicas de convivencia, está Yanu, Luna. Después, ya no se me viene. Somos bandas. Somos un montón. y- ¿Son bastantes? Sí, somos Sí, ¿Cuántos sí. son más o menos? ¿Cuántas personas son dentro de la asociación, del club? Actualmente, Ujú. unas 40, 45 personas aprox. ¡Wow! Sí. Ojalá seamos- Sí, lo sé porque vi el libro de socios. Esa es la secretaria que Esa queremos. es la secretaria que necesita. Me acuerdo. el Estado que respira. Muy bien, muy bien. Al día, siempre. Bueno, felicidades también porque veo que se están superando constantemente, que ya tienen un renombre. Me encanta que Sandra y Aprocam las hayan invitado aquí, que haya esa camaradería entre compañeras de actividad. Está buenísimo. Me encanta Sí, eso. Quiero decir algo Por favor, diga. antes de cerrar. Que bueno, gracias a este conversatorio que tuvimos, pudimos crear un formulario, una breve encuesta Sí. con unas preguntas dirigidas a mujeres, más que nada de la comunidad canábica, en donde, bueno, pueden compartir sus experiencias y a nosotras nos sirve como datos empíricos y crear ahí alguna información. Y fue el primero, ¿no? La primera vez que se crea algo así. Sí. Para hacer Sí. el dato empírico, lo que nos va a dar es el trabajo de campo que estamos haciendo en cuanto a la red de mujeres canábicas que estamos siendo, o sea, que somos hace un montón en realidad, y por eso también destaco también la participación de Aprocan, que siempre
lo que sea que hay, están y nos Ujú. apoyan y siempre, bueno, Sandro con una palabra de aliento, siempre, sí, chicas, mándenle. Mándenle. Me encanta, muy bien. Sí, así que bueno, esa es la Ujú. fuerza que también necesitamos y que también está acá para aguantar ahí el Cora. ¡Vamos! Eso es. Felicidades, Macu Club. Muy bien. Qué bueno. Sandra, la verdad que me sorprendiste hoy. Yo sabía un poquito de la preproducción que has generado. Por mientras, ponete cómoda, Marcela. Sacate la campera que ya salís al aire, ¿eh? Claro, ponete cómoda. Te cuento que la verdad que disfruté mucho la nota, Sandrita, y me encanta que las mujeres al poder puedan hacer este tipo de acciones. Felicidades. Mujeres ocupando nuestros lugares. Exacto. Porque deciden bien. Yo creo que deciden un poquito mejor algunas Ah. cosas. Sí, Bueno, eso no yo te lo vamos contenta a también, discutir. Contenta que vinieron, todavía falta presentar a las mujeres de 710, Ajá. la otra agrupación. Me encantaría que vengan, También sí. trabajan muchísimo. Ujú. Y bueno, nada, yo la verdad que abrí el lugar como para que tengamos más material y más información encanta. para estar todo el tiempo informando a la comunidad, ¿no? Muy bien. Si no, es muy desgastante también y bueno, la verdad que vi equipo y me gustó, así que bueno, por eso estar aquí también y la verdad que me gustó, me encantó. ¡Vamos! Otros aplausos más. Muy bien. De esta manera agradecemos a Macu Club la presencia del día de hoy con Zoe y con Roma, y además también gracias a la presidente de APROCAM, Sandra Mancilla. Mi amiga Sandra M. Mancilla, muy bien. Ese chiste lo conocemos nosotros nomás. Sí, sí. Bueno, Sí, sí. gracias. Bueno, vamos a renovar un poco aquí el estudio. Les cuento que ahora vengo con la entrevista con Marce, que es la genia de todo lo que tiene que ver con los aumerios. Ah, ya tenía cara conocida. De algún sí, lado te sí. ubico, de algún lado Sí, te sí, sí, tengo. sí. Bueno, te cuento que también hace un tiempito estuvimos conversando con la producción y decíamos, nos encantaría charlar sobre esto de poder hacer artesanías, cómo es, que de repente se estaban brindando talleres y eso estuvo muy bonito, por eso invitamos a Marce aquí al estudio para que venga a la Vuelta del Perro y nos cuente cómo es brindar un taller de sahumerios, cómo se hace el sahumerio, todo esto. Así que eso es lo que se viene muy pronto, ahora mismo, en nuestro streaming. Recordá que estamos en vivo a través de YouTube, podés encontrar este material y los programas anteriores aquí en el canal del Diario Nuevo Día. Y nos están viendo desde Perito Moreno, por ejemplo. Le mando un abrazo grande a mi hermano Joan Olaguibe, Joan Bustos, a toda la familia. Un beso, un abrazo a la familia Bustos por Perito Moreno, que siempre nos han seguido a través del audio, de FM, online obviamente, y en este caso ahora con el nuevo streaming que tenemos. Recordá que si vos querés ser parte de este programa también lo podés hacer, me podés escribir al 2966-226075. Lo tenemos por ahí, ¿no? Sí, dámelo. 2966-226075. Y si no conocías el programa, bienvenido. 02966 1522 6075. 02966 1522 6075. Estamos en vivo, mi gente. Tengo tan solo 5 minutos después de las 22. Se viene la nueva entrevista en la Vuelta del Perro. Vamos a charlar con Marcela Escudero, que, bueno, sí, es mi cuñada. ¿Hace cuánto? De que tengo memoria, es mi cuñada, pero vamos a charlar con ella sobre esta nueva faceta que en su vida le ha cambiado la vida justamente. Si vos tenés un emprendimiento y querés conversarlo con nuestra audiencia, te invitamos a que seas parte, ya tú sabes. Te dejamos el WhatsApp y @LuxUbertudo en todas las redes sociales. ¿Por qué estoy mirando para acá? Te cuento que estoy con el comando, estoy en la operatoria, al mismo tiempo haciendo todo con la PC, tengo el chat aquí abierto en WhatsApp y estamos haciendo la operatoria misma de radio, un pulpo soy, por eso seguramente estás viendo en la pantalla que estoy chequeando todo constantemente para este lado. Bueno, tenía algunos audios que me habían llegado, que son amigos, amigas que siguen el programa y me encantan y lo quiero compartir con ustedes. Tengo algunos, a ver, dame este, ¿qué es? Este es de Mati. Te mandamos un saludo acá de parte de la gente de Salchi Friends. Felicidades por estos 11 años y que sean mucho más, de mucho éxito, de mucha vuelta al perro. Así que
a seguirle metiendo con todo. Le mandamos un abrazo grande, grande, grande a esta producción. Y viva la vuelta al perro, loco. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué más? ¿Este quién es? Vamos. Mi pariente. Grande la parentela ahí. Bueno, un saludo muy grande ahí. Feliz aniversario, loco. Para ahí, para el pariente Lux, ahí. De la Old School, siempre ahí remándola, loco. Saludo acá del Chaltén, DJ Spike. DJ Spike. Presente ahí con la parentela. Les mando un abrazo, loco. Que sigan los éxitos. Vamos. ¿Hay más? ¿Tenés más? ¡Vamos, la vuelta del perro! No. Con mi amigo Lux. Mi mejor y gran amigo Lux. ¡Qué bueno! Éxito, papá. Te Ese aprecio, te banco, como siempre. Rompela, guacho. Maxi Novelli, ¿no? Maxi Diego. La vuelta del perro. ¿Ese quién es? ¿Ese la vuelta del perro? La vuelta del perro. No recuerdo, che. Me van llegando audios y lo compartimos. Gracias por el cariño de siempre. Amigo. Bro, contame qué es lo que pasa, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa, Muy bien. Éxito, amigo. Felicidades. Eso también, ¿no? La vuelta del perro. 11 años. Ese es huevo. Compartiendo. Huevo Quiró, creo, ¿no? La vuelta del perro. La vuelta del perro. 11 años. Compartiendo. Me encanta, me gusta. Gracias, huevo. Ese es nuevo y lo reservamos, lo dejamos guardadito. Te cuento que si me mandás un audio y querés que lo ocupemos por aquí, lo hacemos sin problemas. Estamos recibiendo audios de los amigos. Así que, Joan, prepárate uno. Sé que estás por abrir la panchería en Perito Moreno. Queremos conocer todo. Mándame fotos, videos cuando estés abriendo el nuevo local, claro. Si hablamos de locales, te cuento que todos los miércoles son de Yatel en Río Gallegos, en Magallanes al 300. Recordamos que los miércoles del mes de marzo se abrió este ciclo de recitales, pero con vinilo. ¿Alguna vez pensaste en llevar un vinilo a la cervecería, reproducirlo ahí mismo? Te cuento que todos los miércoles en Magallanes al 300... Yatel Cervecería es tu lugar en el ritual de los vinilos. El ritual del vinilo los miércoles de marzo. Me encantó la iniciativa. Felicidades, Lucio. A toda la familia Garzón. Yatel Cervecería, ¡qué bueno! Bueno, y los fines de semana constantemente tenemos fechas, han pasado grandes artistas y pasan constantemente todos los fines de semana los artistas de nuestra ciudad y de la región. Gracias, chicas. Y claro, obviamente, si vos querés ser parte, tenemos este contacto para que podamos charlar y conversar. Y acordate, si tenés un evento, lo querés promocionar con nosotros, también obviamente lo hacemos aquí en La Vuelta del Perro. Y bueno, me toca agradecer también a todo el equipo de Canal 9 porque estamos contentos de este nuevo proyecto que es un éxito, sin dudas está funcionando. Llevamos 2 programas al aire, comenzamos este lunes 16 y se llama ¿Qué es lo que pasa? La siesta no existe. Es el nuevo programa televisivo que tenemos con el conjunto que hemos armado, un nuevo grupo de trabajo. A mi productora Marian le mando un abrazote. Gracias, Denis, también por ser parte de esta iniciativa. Y bueno, hoy entrevistamos tempranito a Anto Toledo, que ella es trabajadora de la radio provincia de W14 hace 11 años y ahora con este nuevo proyecto estamos en vivo de lunes a viernes de 16 a 18 horas en la pantalla de Canal 9 a través de la señal LU85 TV Canal 9. Qué lindo, qué bueno. Y por eso mismo estamos contentos. Felicidades a todo el staff. Gracias. ¿Qué es lo que pasa? La siesta no existe. Y tenemos el avance por ahí. Creo que estamos en condiciones. Dámelo. ¿Tenés el avance? Lo tiramos. ¿De qué es lo que pasa? La siesta no existe. Hola, Anto. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola. Ah, te doy aire. Soy yo, ¿no? ¿Todo bien? ¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos? Sí, dale. La siesta no existe. Estamos muy contentos, muy felices de comenzar este nuevo proyecto con Anto. Donde vos estás involucrado. A partir del próximo lunes, en la pantalla de Canal 9 te queremos de 16 a 18 horas. ¿Qué es lo que pasa? La siesta no existe.
¿Lo logramos? Sí. Sí, lo tiramos de vuelta entonces. Ese es el avance que hicimos la semana pasada. Tiralo cuando lo tengas, ¿eh? Sí, claro. Esto es en vivo, señoras y señores. El avance con el que pudimos promocionar el nuevo programa televisivo. Es este. Ahora sí. Hola, Anto. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola. ¡Hey, hola Luz! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué es lo que pasa? La fiesta no existe. Estamos muy contentos, muy felices de comenzar este nuevo proyecto con Anto. Donde vos estás involucrado. A partir del próximo lunes, en la pantalla de Canal 9 te queremos ahí. De 16 a 18 horas. ¿Qué es lo que pasa? La fiesta no existe. Muy bueno. Así hicimos el avance. Estuvimos preparándonos durante un poquito más de un mes y algo con esta producción y felices de que ya está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? La siesta no existe. Acordate, estamos de lunes a viernes de 16 a 19 horas en vivo por la pantalla de Canal 9 y estamos contentos de que así sea. Gracias por estar con nosotros. Ha llegado también ya Marcela Escudero para charlar con nosotros sobre todo lo que está sucediendo en su vida desde que Mandarina Almacén de Fragancias existe. Y es bonito que podamos enseñar, mostrar. Por eso quiero charlar con ella sobre esto y mucho más. Le damos la bienvenida a ella y su compañero de vida. Está con nosotros Marcela Escudero. ¡Hola, Marce! Bienvenida. ¿Cómo andás, Marce? ¿Todo bien? ¿Me escuchás? Te escucho bien. ¿Vos te escuchás? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí. ¿Quién está a tu lado? Mi compañero, mi socio. ¿Es socio de la empresa también? ¿Tiene acciones? También, sí. Sí. Señor Juan José Espinosa, bienvenido también entonces a los estudios de Radio Nuevo Día, del diario Nuevo Día. Bienvenido. ¡Hola! Pero te conozco de chiquito. Sí, toda una vida. Acérquense los micros bien cerquita. Mucho más. Estamos. ¿Y qué trajeron ahí? A ver, ¿qué es esto que están en las cajas? Bueno, trajimos para hacer la presentación oficial de los nuevos saumerios con formas. ¿Saumerios con formas? Sí, son saumerios espíritu de la Patagonia. Espíritu de la Patagonia. Sí, es una fusión entre la flora y la fauna patagónica. Mira. ¿Esto todo lo creaste vos desde cero? Todos los saumerios los hacemos nosotros, no yo. Acá el caballero ¿No también. Para. ¿Cómo? Claro, o sea que en realidad tu socio también es parte es parte de la producción. De la manufacturación de todo esto. Sí. Mirá vos, que ahora vamos a mostrar a través del trabajo de Werek Studios qué es lo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Okay. Porque podemos ver a través de las imágenes este laburo increíble, qué bonito, qué lindo. O sea, que hay en cada una de las imágenes una historia para contar. Porque me decís que es fauna y flora o solo fauna. Son las formas de los animales patagónicos, son 5. Mara patagónica, puma, pingüino, cóndor y guanaco. Sí, cada uno tiene su huella, tiene la forma y la huella. Mirá. Las formas tienen el aroma. Nosotros usamos esencias artificiales. Esta se llama bosques andinos y las huellas no tienen esencias artificiales adicionales. Solo tiene una mezcla, un mix de hierbas patagónicas. Ajenjo, menta, senecio, rosas y lavanda. Me encanta. ¿Y de esto de dónde nace? ¿Cuál fue el comienzo de Mandarinas Almacén de Fragancias? Hoy te vemos produciendo algo totalmente educativo, hasta te diría. ¿Y cómo fue que se te ocurrió, que empezaste? ¿Hace cuánto incluso? Porque yo era muy chiquitito. 8 años. ¿Yo tenía 8? 8 años hace que venimos con el emprendimiento. Sí. Y te diría 10 desde que empezamos con esto, que es todo prueba y error. Porque yo soy autodidacta. Compré cursos, veía talleres, a todas nos ayuda un poco el TikTok también últimamente. Para todo, ¿no? No solo para difundir, sino también como para tutorial. Sí. Y nada, nosotros, esto es
cuestión de dejar volar la imaginación un poco. Y te Porque- divertís, ¿no? Se nota que hay una diversión, me parece a mí. Y es una terapia. también. Terapia, dijimos. Sí, Claro. sí, también es una terapia. Ujú. Nosotros comenzamos primero revendiendo. Claro, comprabas mercaderías y- Claro, productos aromáticos. ¿Productos aromáticos? Sí, Sí. los típicos difusores, los aromatizantes. Así empezaste hace 10 años. Sí, hace 10. Y después, no te voy a decir que no, porque le vimos en realidad la beta comercial dentro del mercado local que no había Sí, artesanos que se dedicaran a hacer saumerios. coincido porque no había antes de que llegaras y por eso sin querer queriendo tal vez hoy te toman como referente a aquellos que, viste que en las películas, mirá dónde me voy, ¿no? Pero el otro día veía una película, creo que era la serie de Un gallo para Esculapio, donde en una de las temporadas, esta es una serie muy reconocida argentina, ellos siempre robaban un tipo de camión de una mercadería y ahora habían robado uno de combustible y se enfrentaron de repente al dueño del negocio de quien roba combustibles. No, ¿de dónde te estás metiendo? Vos sos la dueña de la mafia de los saumerios y todo esto. O sea, yo quiero revender, comenzar a vender. Alguien me va a decir, pero eso ya Mandarinas es mi vendedora habitual. Mira, nosotros empezamos a dar, una vez que yo tuve mi taller, Sí, el taller donde fabrico los saumerios, sí. quería estar establecida para poder empezar a dar los talleres literalmente. Ok. Primero los empecé dando en el marco de Feria Esteparia, que somos un conjunto de productores. Y quería tener, como te digo, mi espacio para estar segura de cómo quería brindar los talleres, a dónde quería ir en cuanto a las edades. Sí. Y a las edades, porque uno siempre asocia las manualidades con las mujeres. Y en este caso quería abarcar varones y niños también. Y esa parte me gustó porque me sentí identificado con los talleres de hip hop. Nosotros cuando empezamos a transitar los diferentes espacios donde dábamos los talleres, nos dimos cuenta que los niños eran los que más disfrutaban con sus padres, con la familia. Sí. Y no había mucho para ofrecer en ese sentido. ¿Te pasó parecido que notaste que sin prejuicios, sin preguntarse muchas cosas, los niños o los primeros jóvenes ya lo aceptan, tienen la cabeza más limpia, ¿no? Sí, esto Perciben es mejor. un arte milenario primero, porque Contame un poco de eso. las momias ya vienen recubiertas de aceites esenciales. Claro, para mantenerlas. Para mantenerlas, y son los mismos aceites, las mismas esencias puras que usamos nosotros Wow. para ¿Y qué aromatizar los saumerios. Estrujaron las momias y de ahí Algo saca- así. Ah, no, nada que ver. Está bueno que lo charlemos en FM y también en el streaming, porque seguro que ahora se están enterando quién está detrás de Mandarina Almacén de Fragancias. Alguno tal vez te encontró en redes sociales, Sí. porque también vos decías, el TikTok nos ayudó. Bueno, Sí. Facebook, Instagram, TikTok es la Sí. manera de comunicarse con Almacén de Fragancias Mandarinas. Sí. Y me imagino que los cursos también te hizo ver a tus clientes o la familia que recibe tus productos cara a cara, Sí, charlar de eso. Y como te digo, empezamos con lo normal. Las mujeres fueron las primeras que se engancharon. Primero creen que hacer saumerios es súper fácil. Yo pienso que debe ser súper fácil. No. Nosotros ¿No? en los talleres enseñamos a hacer saumerios en todas sus variedades. Ok. Los clásicos de varilla largas, que son siempre. Después para eso hay muchas técnicas. Ah, mira. Podemos usar mangas, podemos hacer formas, Claro. infinidad como te decía antes, Ujú. empezamos mucho con la imaginación, jugando con la imaginación. Qué bueno. Y después nos animamos a darle talleres a niños, Ujú.
y nuestra misión era sacarlo de las pantallas. Viste que hoy en día es algo que cuesta hasta incluso a nosotros mismos, que tenemos la conciencia y lo sabemos, Sí. pero cada una de las actividades que hacemos está relacionada con el teléfono, la PC, el televisor, y ¿el objetivo se cumplió? ¿Lo Sí. lograste? Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente, cuántos niños, familias Buah. participaron? Estuvimos sacando la cuenta y el año pasado fue, no sé, 1 año y medio aproximadamente y ¿Qué, 10 personas? formamos ¿15 personas? 45. ¿Qué? 45 personas. ¡No! Personitas de todas las edades. ¡Felicidades! ¡Qué lindo! Y el orgullo luego, llegás a las lágrimas tal vez cuando entregás el certificado. Bueno, chicos, nos vemos hasta el año que viene y es un Y- momento vos decís, ¡ay, tengo que soltar y Mira, que crezcan! o sea, los talleres son intensivos. Ah, En 5 horas, 4 horas y media, todo depende de la cantidad de gente que vaya Ujú. al taller. Son 4 horas y media, 5, donde Sí. les enseñamos a hacer todas las formas, Ah, todas las mirá. variedades de saumerio, les enseñamos. Ah, ¿en un cómo- solo día? Sí, ¿Todo? es un solo día. ¡Wow! Sí, es un solo día. Hasta en un streaming lo podemos hacer. Podríamos hacer. Mirá vos, qué interesante. Una vez bueno. que hacen el taller, se llevan un kit inicial ¿También? donde después eligen si quieren. Pero estás generando tu tenerlo. propia competencia, Marce. No Es que importa, no ya son importa. competencia. Ah, bueno, porque a Hay ver, lugar para todos. Es que yo digo, qué más orgullo para mí que decir, si a vos te salen los saumerios bien, Sí, y los que empiezo a- digan que se los enseñé yo. Ah, claro. Es otra cosa. Muy bien, Sí. qué lindo. No, los alumnos en realidad no son alumnos, porque yo no Claro, soy maestra. Son semillas. Ni son todos, semillitas. claro, exacto. Sí. Y bueno, y Sí. también esto de relacionarse con seres humanos físicamente, no solo a través de una pantalla, conocer sus emociones, de repente haciendo alguna manualidad, alguien te utilizó de psicóloga y charlaste cosas Seguro que sí. Sí. Claro, viste que uno va a la peluquería para hablar de las Sí. chusmas que tenemos ahí para contar el chumerío nuevo. Sí. ¿Te gusta? ¿Te gustó eso de poder tener contacto con las familias, Sí. con los niños y charlar de esto? Sí, y sin querer, queriendo, en el primer grupo de niños tuvimos nenes con capacidades diferentes Ujú. y bueno, también tuvimos ahí que sortear y estuvo bueno. Porque ¿No habías tenía- trabajado enseñando? Lo que pasa es que la pedagogía tenés que tenerla y no es lo mismo con adultos que con niños. ¿Y en qué contexto se brindan o se brindaron estos talleres? ¿Eran entes municipales, provinciales, No, es- totalmente independientes? Sí, independiente. Nosotros, como te decía antes, en el marco de Feria Esteparia, Ah, que, la feria. por ejemplo, la feria empieza a las 3 de la tarde hasta las 8. Sí. Yo empiezo a dictar el taller a las 4 hasta las 7:30. Ajá. Entonces, eso es en el marco de Feria Esteparia. Después puedo dictar los talleres particulares en mi taller. Particulares y Claro. presenciales, obviamente. Y ¿Vos tenés un eso- espacio físico propio, Sí, entonces? Sí. ¡Wow! ¿Cómo creció Mandarina? Felicidades, entonces. ¿Esto está cerca de la famosa huerta Espinosa? No. Más, No. sí. ¿Está todo dentro del mismo Todo espacio? sí, en el mismo terreno. Bueno, ahora quiero conversar con mi hermano que está a tu izquierda Sí. y es tu compañero de vida hace muchos años. Sí. Bueno, bienvenido a la radio, Juanjo. Gracias, Lux. Sabemos que este emprendimiento que es familiar, seguramente también tuvo mucha conversación entre sábanas, conversaciones mientras alguien se estaba lavando los dientes y le decía, sí, a la tarde vamos a comprar la mercadería. El día a día con un negocio en el medio, en la pareja, a veces ayuda y a otras veces no ayuda. En tu caso, ¿vos sentís que ser parte de Mandarina Almacén de Fragancia te cambió la vida en algún sentido? Sí, mira, como te decía antes, Marce, también se puede tomar esto como una terapia. O sea, yo lo mirá. tomo personalmente, por ahí trabajo hasta las 5:30, 6 de la tarde. Desde las 8, 7:30. De las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero después de cenar y demás, siempre ella está laburando con esto y bueno, yo me pongo a ayudarla además y aprender. Ujú. Entonces, así como yo te decía, distintas técnicas, desde varillas, formas y demás, yo he ido aprendiendo. Ah, mirá. Y bueno, trato también de ayudarla y colaborar para poder hacer el volumen que necesita para las ferias. También nos ha tocado ya hace
hemos ido 4 veces a la feria, a la fiesta del Róbalo. Han salido al interior, mirá. Hemos ido a Río Turbio hace poco, a la fiesta del Cóndor Andino. Ajá. Y después, bueno, más allá de lo que es Feria Esteparia y los lugares donde ella hizo taller, sí. Participa en todas las ferias, boxing, entonces te ocurra, boxing hispano. ¿Y cómo hacen con el traslado? O sea, ¿contratan un chofer, un flete en cada feria? No, vehículo, y si es necesario hacemos 2 viajes, pero claro. Lo manejamos nosotros. Mirá. Y empezaron con un vehículo 3 puertas y bueno, ha ido creciendo la empresa. Más o menos así hasta hoy un móvil más grande, pero la idea, como te decía, y respondiendo un poco a lo que consultabas, siempre esto empezó, digamos, en lo personal, acompañándola a ella como un proyecto personal de ella, en algo que quería, como te decía, que no había acá en Gallegos y quería probar. Claro. Y bueno, y a prueba de error y apoyando y estando ahí cerca y acompañando. Y bueno, hoy en día ya también ayudando a producir y aprendiendo con ella. Y la verdad, muy, muy contento, muy orgulloso de ver los resultados. Como te decía, ella que tenga sus clases de taller, el lugar, su espacio físico también para hacer la producción tranquila, a su tiempo, a su ritmo. Sí. Y algo que yo también destaco, como decía antes, la colaboración con otras personas, con otras artesanas, con otros emprendedores que van siempre a los stands y consultan en cómo se hace, cuándo da talleres. Bueno, en ese sentido, Marce, hace como que no estás acá, Marce, como que vos no escuches, ¿no? Pero Juanjo, tu pareja es una persona que ojalá todas fueran como Marce, ¿no? Me parece un corazón abierto, un corazón muy grande, no tiene problemas en compartir la información, no se verdad, guarda nada de sí. eso. Muy solidaria y además siempre se ha rodeado en ferias buscando gente y emprendedores que también tengan esa posibilidad, esa energía de colaborar, porque bueno, muchas veces el tema de las ferias y de la autogestión lleva justamente a buscar un entorno de colaboración. Claro, es muy difícil que una persona diga, bueno, ya tengo todo armado, voy, me pongo ahí. No existe casi. Entonces No. Siempre necesitas, y mismo también en las mismas ferias se da alguien que, yo que sé, que le falta algún material, un alargue, le falta un cosas trabajo para poder, de comunidad. un mantel para poner en su mesa. Entonces, en ese sentido, Marce siempre ha colaborado y yo creo que el emprendedor y los feriantes también tienen ese tipo de actitud también. ¿Y eso te enamora cada día más de tu pareja? Por supuesto, sí. Bueno. Momento amoroso de la noche. amoroso. Qué lindo. Bueno, me encanta que nos puedan transferir esta información, que lo muestren al mundo también para que tal vez de alguna manera incentivamos a alguien. Nos están viendo en YouTube amigos y amigas y nos están escuchando en FM miles de personas a través de 100.9 Radio Nuevo Día. Y otra cosa que me encanta de que haya pasado el tiempo, este año estamos cumpliendo 11 años de la Vuelta del Perro, es que ustedes también han sido de los primeros oyentes del programa, han visto también el crecimiento que se ve de este lado, ¿no? Con tantas luces y cámaras hoy en día. ¿Qué me dicen de eso? ¿Qué perciben desde afuera de la Vuelta del Perro ustedes? De cuando estabas en el otro estudio, en ¿no? el otro Uy, estudio. ¿te acordás? Así que sí, hace mucho. Sí, la verdad Allá que lejos. es un crecimiento, Lux. Bueno, obviamente, como decíamos antes, te conozco toda la vida. Claro. Y de tus jóvenes 12 años que siempre has estado empujando el tema de la cultura hip hop, de moverte generando eventos, generando espacios, como lo haces también con Merienda Hip Hop, que es algo muy valioso dentro de la cultura local y bueno, también provincial, porque has viajado a otras localidades con ese evento. Vamos a volver pronto con la Y Merienda por ahí Hip Hop. muy poca gente sabe realmente que es algo que nace desde ponerle ganas, del cráneo, de estar encima, de buscar sponsor, de buscar que te den una mano con llevar los equipos de música, de buscar el lugar para hacerlo. Entonces, yo personalmente, bueno, nosotros con Marcel hemos visto mucho ese laburo y nos sentimos también identificados porque son muchas cosas como hace ella hoy, como lo que haces vos hoy, siendo ya hoy un conductor establecido dentro del medio. Que han arrancado desde abajo, con empuje, con errores, con aciertos, con frustraciones, con enojos, pero con la satisfacción también de hacer lo que te gusta, y en ese sentido yo te tengo que felicitar y reconocer el esfuerzo. Gracias, bro, qué lindo. Bueno,
tenerlo sentado a Juanjo Espinosa en la radio es toda una sorpresa, ¿no? También. La primera vez. Primera vez, es bonito, qué lindo que te Nunca animes. me invitaste en 20 años, pero bueno. Es que no te invité hoy tampoco. No, Solo bien. Lo traje, lo arrastré. Sí. Siempre era hasta la puerta, hermano. Juanjo me llevaba, bueno, dale, vamos. Marce, justamente decías recién, ¿no? Hasta la puerta y demás. ¿Era el comienzo así la idea? ¿Juanjo te ayudaba como por afuera y luego se incorporó? ¿O desde el comienzo dijiste, amor, vamos a arrancar con esto, te gusta o no, me tenés que llevar a la feria? ¿O cómo fue en ese sentido? ¿Se incorporó luego? No, yo no me di cuenta. Ah, claro. No me di cuenta cuando ya lo tenía ahí. Muy bien. Vamos a vender acciones. ¿Qué? ¿Vos eras parte de la empresa? Claro, yo primero pensé que era fletero, solo fletero. Ah, no, mirá. Después pasó a ser parte. Después sí. Bueno, como sucede en la vida tal vez, ¿no? Primero amigos, compañeros de trabajo, no sé, no quiero indagar mucho por ahí. Eso, Mejor seguimos dejémoslo hablando. ahí. Sí, sí. Seguramente este video se está viendo ahora en streaming con los clientes y las amigas y amigos de Almacén de Fragancias Mandarina, o tal vez lo ven después. De todas maneras queremos que la chicaneen a Marce y la pongan nerviosa y le hagan sentir orgullo con comentarios al respecto del video, porfa. ¿Sí? Bueno, ya para ir cerrando la nota, porque están los chicos de TOC, se viene ahora un acústico en la Vuelta del Perro, vamos a escuchar musiquita en vivo y vamos a hablar de su viaje que sucedió este fin de semana. Estuvieron por Chubut tocando para cientos de personas, así que vamos a conversar de eso en breve y se vienen nuevas fechas. Me gustaría que si hay alguien que está escuchando y tiene ganas de hacer su acción, ya sea un emprendimiento o animarse a cantar o lo que sea, ¿qué le dirías vos hoy, después de 10, 11, 12 años de estar haciendo lo que te gusta? Primero con esto de decir, bueno, voy a hacer algo que no existe, y hoy ya con la posibilidad de brindar talleres, tener un espacio propio y una marca establecida en el rubro. ¿Cuál es tu referencia a ellos que todavía no se animaron? ¿Qué le dirías vos? Que no tengan miedo, que se equivoquen, que todo se vuelve a empezar, que no pasa nada, que cuando mucho, como me pasó a mí, prueba y error, quemando plata, porque literalmente con los someros salían mal, era quemar la plata. Claro. Sí, y hasta que nada, salieron, sí, y ya está, le agarraste la ahora fórmula. Ya está. Sí, ahora Ok. sí, eso, que se animen, que se animen, que todo puede ser lo pueden tomar como un emprendimiento o simplemente como un hobby, pero que no dejen de intentarlo. Muy bien, me encantaron esas palabras. Los aplausos para Marce y Mandarina, Almacén de Fragancias. Gracias por estar. Y Juanjo, vos que acompañaste el proyecto desde como del punto de vista de una pareja, un compañero de vida, y hoy también que ya decís, soy Mandarina también yo, ¿qué le decís a esos hombres o a esas mujeres que están acompañando el día a día de alguien que emprende, ¿no? Que es ver cómo también se frustran o decir, bueno, hay que poner un poquito más de esfuerzo, lo hacemos. ¿Qué le dirías a ese que está acompañando? Y como decía Marce, igual coincido en el pensamiento. Yo creo que uno está acá justamente para intentar lo que quiere hacer. Vas a tener mucho más fracasos que éxitos. Buen punto. En realidad, si vos te pones a pensar, son muy pocos los que ganan y estamos acostumbrados que lo único que vale es ganar. Pero sin embargo, creo que la vida se trata justamente de intentar. Yo creo que gana el que intenta y de cada experiencia aprende y se hace más fuerte. En el caso, como decís, de estar acompañando a Marce, no sé, a mí me tocó estar del lado de acompañar. También he tenido mis emprendimientos y ella me acompañó. Entonces, creo que en la vida se trata justamente de estar al lado, de apoyar, de ser, no transmitir lo que uno por ahí siente o está frustrado o está con enojo, sino justamente ser el contrapunto para esos momentos críticos o de frustración, también, claro. un soporte de ahí, y sabes que después en algún momento también, sin darte cuenta, esa persona va a estar al lado tuyo y te va a acompañar, como pasa a mí con ella. Entonces yo no lo elijo, no lo pienso, no veo el momento en el que ella me está ayudando, sino que después al final del día te das cuenta cuando estás más bajas revoluciones, te das cuenta que se dice adelante muchas veces por el apoyo de la familia. Entonces,
Es un mensaje que me parece, bro, que te salió del corazón, no lo habías planeado. Yo venía de acompañante. Yo iba a estar ahí afuera. Yo era el Uber. Yo era el Uber. Muy bien, Juanjo. Saliste muy bien de cámara, te digo, saliste bien. Quiero memes también de este momento, chicos, Sí. amigos de Juanjo, a todo el grupo de ese servicio. Bueno, gracias por ser parte, por estar, además que son de los primeros que bancaron este proyecto. Incluso uno de mis primeros sponsors, Juanjo Espinosa, gracias por estar, gracias por ser. ¡Vamos! Para cerrar, vamos a comenzar con un sorteo a partir de hoy en nuestras redes sociales, que vamos a sortear el próximo martes en vivo, que no sé qué producto eran, ¿no? Recordame. Traje un box de limpieza energética. ¿Cómo es eso? ¿También te dedicas a hacer a toda la mano santa? macumba. La macumbera. ¿Qué es eso? A ver, vamos a ver cuál es el obsequio para los que participen de los diferentes sorteos. Van a hacer varias publicaciones en las redes de Mandarina y en las redes de Lux Bertudo. Unimos todos los que participan y sorteamos. ¿Qué hay ahí? A ver. Bueno, un box de limpieza energética con Muy unas bien. pepitas sahumadoras, un sahumador, Mirá. las bombitas de defumación, Mira. polvos y hierbas para sahumar. Ujú. Este es uno de los sahumerios, de los tipos de sahumerios que hacemos, los tibetanos, que son los que no tienen el palito. Sí. Sahumerios de 7 poderes, carboncitos para sahumar. Ya con los unos nombres. palos santos. Con los nombres creo que sí o, O sea, sí te todo limpias. ¿No? Todo eso es para limpiar las auras, Sí, las falta energías. el agua bendita nomás. No hablamos sobre el impacto energético que tienen los aromas, la aromaterapia. Sí, Nos queda para aromaterapia. conversar un montón Sí, de eso, sí. Marce. Así que creo que la invitación se abre para que vengas pronto nuevamente. Cuando quieras. Y enfocamos desde ese punto, entonces. Bueno, y después te traje, más allá del box, Ok. un voucher de 15.000 pesos. ¿En serio? Sí, para que Elijan el producto que elijan quieran. lo que quieran Bueno. del almacén de fragancias Mandarina. Tremendo, muy bien. Un ídolo, Una ídola. Mandarina Almacén de Fragancias en redes sociales para que puedan conversar y también sacarse las dudas e inscribirse a próximos cursos. ¿Hay algunos ya establecidos? ¿Sabemos cuándo es el próximo taller? Todavía no. Creería que en mayo vamos a arrancar. Ok. Tenemos todo este tiempo hasta Sí, mayo para inscribirnos y es una linda actividad también para ir en familia, ¿viste? Y vas con tus nietos, vas con tu sobrino, con tus pibes, tus ahijados, ahijadas y lo disfrutamos todo. Sí. Así que bueno, gracias por ser parte de la Vuelta del Perro. Mandarina Almacén de Fragancia. Gracias a ustedes. Juno, te aviso que voy con K-pop. No sé si no me escuchas, Juno, ¿no? Decirle. ¿Juno? Sí, Juno viene con Nosotros K-pop. te hacemos de- Sí, bro. Gracias. 2966-226075. Te comunicas conmigo. Acordate que si me escribís, también participás de los regalitos. ¿Cómo es el número? 02966 1522 6075. 02966 1522 6075. Así es, ahora te voy a dar aire, Juno, para que me muestres la promoción del nuevo evento. Esto va a suceder mañana, tengo entendido, gracias a Royal Producciones. Está enganchado, Diego, ¿no? ¿Estás ahí, amigo? Mira, te cuento que vienen las guerreras del K-pop a Río Gallegos. Esto se va a realizar en el Obispado. Es una actividad apta para toda la familia y está bueno que te lo agendes. Y no solo este evento, sino también el contacto con Royal Producciones, porque están trabajando incansablemente para traer cada vez más encuentros de este tipo. Sabemos que hay muchos fanáticas del K-pop. Las guerreras del K-pop han colapsado todo tipo de streaming y es este miércoles 18 de marzo en el Teatro del Obispado. Te doy aire entonces, bro. ¿Me lo mostrás? Móstrame. Llegan las guerreras doradas del K-pop. Ellas rompen la pantalla y llegan con este concierto inmersivo, un show original en su gira por Sudamérica, un concepto moderno, actual y diferente del éxito del momento.
Es el éxito, sí, es Río verdad. Gallegos, este próximo miércoles 18 de marzo a las 18:30 horas en el Teatro del Obispado. Único día, única función. Ya podés conseguir tus entradas antes de que se agoten en la boletería del teatro o en la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. El show del momento llega a Río Gallegos. No Así te lo es. podés perder. Producciones Royal Contenido, Royal Producciones, con este encuentro para toda la familia. Mañana entonces, 18:30 horas, en el Obispado de Río Gallegos. Podés acceder también a los tickets en puerta directamente. Ahí vamos a estar con toda la familia viviendo este momento. Justo salgo del canal y puedo pasar, ¿eh? Acordate que ¿qué es lo que pasa? La siesta no existe, de lunes a viernes, de 16 a 18 horas, en vivo, en Canal 9 de Santa Cruz. Un éxito, está funcionando el programa, estamos contentos. Fue un momento de mucha ansiedad, porque claro, imagínate comenzar un nuevo programa televisivo después de lo que fue La Ventana del 9 el año pasado, por la mañana, un magazine también, con Nati Cabrera, a quien le mando un beso, un abrazo, porque nos hemos encontrado en el canal pocas veces en estos días y bueno, muchos me dicen, es con Nati el programa, cambiaste de conductora, es otro horario, exactamente, totalmente distinto, un nuevo proyecto, es de lunes a viernes, de 16 a 18 horas, por Canal 9, con Anto Toledo y la producción de Denis, de Marian, todo el staff que está haciendo que sea posible. Gracias por los mensajitos, el cariño que nos envían desde Francia, Lean Echeverría, que hoy estuvimos conversando al aire también del canal. Muy bonito haberte visto, brother, en esa videollamada de santacruceños por el mundo. Si no sabes de lo que hablo, enganchate al programa de lunes a viernes en Canal 9. Gracias, amigos. Estamos en vivo acá en la Vuelta del Perro. ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Ese es mi hermano Leo Lemus, ¿no? Está haciendo cumpleañitos, creo. ¿Pronto? Vamos. Qué grande la parentela ahí. La Vuelta del Perro 2026. La Vuelta del Perro. ¡Vamos a la Vuelta del Perro! Gracias por los mensajes, Amigo. Bro, contame qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa, Éxito, amigo. Felicidades. La Vuelta del Perro. La Vuelta del Perro. 11 años compartiendo. La Vuelta del Perro. Y aprovecho esta oportunidad para felicitarte por la Vuelta del Perro. Lo vas a romper porque sos un crack, un laburante, un genio de animación y locución. Así que, amigos, muchos éxitos. Abrazo gigante de parte de Pablo Cárcamo, Escuela de Boxeo. ¡Vamos, Pablito! Pablo Cárcamo y The Fighter es la escuela de boxeo que recomiendo. Estuve el día sábado en la velada boxística que se realizó en la previa Ex Extreme aquí en Río Gallegos, con la presencia de boxeadores que vinieron desde Tierra del Fuego, Ushuaia, Río Grande, desde el Calafate, desde Puerto Deseado, de diferentes puntos de la Patagonia argentina, chilena. Recibimos boxeadores de gran nivel, muy buenas las peleas. 5 exhibiciones primero y luego 13 pelea por los puntos, con el fiscal Fabián La Paz, que vino de Comodoro Rivadavia, un jurado excelente y la presencia destacada también del árbitro Tito Vega, que fue un éxito lo que ocurrió este pasado sábado en la previa, lo que fue la velada boxística The Fighter, un éxito rotundo. Los felicito a los chicos porque la pasamos excelente, nos trataron de 10. Hicimos, dije, mirá, pero bueno, habían unos choris, habían hamburguesitas, la pasamos muy, muy rico. Estuvo muy bueno. Gracias a Pablo y todo el grupo de The Fighter. Bueno, amigos, amigas, ya tenemos aquí en los estudios a quienes han estado representándonos en un encuentro este pasado fin de semana por Chubut. Vamos a hablar un poco de qué es lo que fueron a hacer, que nos cuenten a fondo esta convocatoria, de dónde vino, cómo estuvo. Y además felicitarlos por el éxito que vienen realizando desde hace tiempo. Le doy la bienvenida entonces, ya estamos en el estudio con ellos. Ellos son todos. ¡Los aplausos! Bienvenido, bro, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Gracias. ¿Cómo estás? Hola, bro. Buenas. ¿Todo bien? Ahí nos vemos. ¿Todo bien?
Bien, bro, bienvenidos. ¿Quiénes son? Preséntense, ¿con quién estás ahí, porfa? Bueno, mi nombre es Gustavo Castro, soy vocalista y guitarrista de la banda TOC. Acá lo tenemos a Rodrigo, ahí se va a presentar. Buenas, Rodrigo, soy el baterista. Bueno. Hola, buenas noches, yo soy Joaquín y yo soy el bajista. No te escuché, bajista. ¿Cómo? No, el chiste. Siempre el chiste a los bajistas, qué pesado. ¿Es verdad que los bajistas tienen que tener un equipo especial para que se escuchen? Ese chiste viene por falta de graves, ¿no? Viste que suele suceder. No se escucha el bajista, dice, no te escuché, ¿qué pasó? Qué malos que son. No sean así. Pero bueno, este fin de semana no pasó porque estaban en un encuentro con equipos de primera calidad, lo que estuve viendo. Esos escenarios son importantísimos. Una locura. Una locura. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue exactamente? No, bueno, primera fecha que estuvimos fue en Gaiman, un pueblito ahí muy lindo. La verdad yo no conocía. Tampoco conocía a Rapson. Pero bueno, era ir, subirse al escenario y tocar sin que vos te preocupes de nada. Eso creo que era mejor. Era subirte, poner tus cosas y mandarle rosca. Hablé del sonido y sos el primero que puso rostro y que quiso hablar del tema. Sí, no, sos el más pesado de la banda en cuanto al sonido, me parece, ¿no? Sos el más inquieto ahí que no escucho esto, ¿no? Lo otro. No ¿O sé es si- Gustavo ese? No, los Joaquín creo que el más. Ah, no me digas. No, pero esa libertad de tocar sí, sin relajado. che, flaco, bajar el volumen. Claro. Nos escuchábamos todos. Hay muy buenos sonidistas aquí en Río Gallegos, le mandamos un beso a todos, pero por ahí los equipos a veces son limitados o los espacios físicos incluso muchas veces no son apropiados tal vez, y ahí está el ver que no acople estos temas de sonido que algunos conocemos un poquitito al menos y podemos charlar de eso. Ahora, aquel que no entiende nada de sonido, que solamente va a disfrutar del show y demás, ¿qué tal la pasó? ¿Había público en general? ¿Qué tal el primer show en Gaiman, me dijiste? Sí, Gaiman. ¿Qué tal ahí? ¿Cómo lo vivieron? Y para mí la gente lo vivió de una manera diferente. Nos estaban contando que por ahí en Gaiman no estaban tan acostumbrados a lo que es el tema del espectáculo en sí. Y ¿por qué? ¿Como que era de otra manera los shows? tengo entendido que sí. Nos encontramos con una banda que ahora son amigos. Se llama Saga Stoner. Ok. Le mandamos un saludo. Bueno, esta banda también nos comenta que no es muy habitual que se hagan así este tipo de espectáculos. Ellos para tocar tienen que ir a Madrid, a Trelew o alrededores, no es que hay pub acá como acá en Gallegos, cervecería que puede tocar los fines de semana. Ellos para tocar o era una fecha de la ciudad, aniversario o algo, o a Madrid, Caleta. Entiendo. No es como acá, que acá tenés casi todos los fines de semana acá para una fechita. Claro. Y tocas. Valoran un poco más tal vez entonces este tipo de encuentros multitudinarios. Estoy chequeando que se ubica en el valle inferior del río Chubut, a orillas del río y del canal principal norte, a 15 kilómetros del oeste de Trelew, es Gaiman. Y esto es en Chubut. Y claro, ustedes llegaron con una performance también que ellos no habían visto. Ustedes no habían tocado todavía por esa zona. ¿O sí? No, primera vez que cruzamos, digamos, la provincia. Claro, la primera salida. Tremenda sorpresa, la verdad. Muy lindo. En Gaiman y en Rawson. Bueno, hay una población, según el último censo en 2022, de 7.755 personas en Gaiman, para que tengan un contexto de dónde fueron a tocar los muchachos. Y luego, la segunda fecha fue ¿dónde? En Rawson. En Rawson, ya una ciudad mucho más grande. Sí, ahí se veía desde artesanos, de todo tipo de gente, y es como que estaban también muy celebrando, ¿no? Lo que pasaba con todo esto. ¿En qué contexto fue el encuentro? Fue un evento estatal, ¿verdad? Nacional. Un evento de Nación, de la Secretaría de Cultura de Nación. Exactamente. ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Cómo pudieron lograr ser seleccionados para estar allá? Y bueno, a nosotros se nos acercó Juan, que es un amigo también. ¿Juan Solo? Sí, exactamente. ¿Sí? El cual nos propuso la idea de viajar. Y bueno, uno tiene que pensar rápido y decir sí o no, porque está sobre la fecha encima. Claro.
Y nosotros ya teníamos otro asunto armado, ya sea con otras entrevistas o la televisión en sí. Sí. Y bueno, tuvimos que pensar rápido como banda y decidir, bueno, cuántas veces uno puede viajar también y mostrar lo que hace. Así que aceptamos la propuesta y desde ya les mandamos un saludo, estamos muy agradecidos. Qué grande. Uno de los pioneros en el rap también, te cuento. En nuestra ciudad capital. Gus, sabés que yo tuve la suerte también de conocer el comienzo de TOC. Pudieron pasar a la vuelta del perro en aquel momento. Pasó un tiempo, creo, algunos kilos y un poco más de canas. Tampoco tanto, pero no sé si es casualidad o qué es lo que sucede. Por ahí me suele pasar en estos 10, 11 años que pasa esto, nos enganchamos con algún grupo de amigos, alguna banda nueva tal vez, y luego suceden cosas, pasan cosas. Es por el laburo de ustedes, nosotros nos hacemos los que damos suerte, pero ¿qué pasó de aquellas primeras entrevistas aquí en Radio Nuevo Día hasta el día de hoy? ¿Qué ha pasado cuánto? Un año y algo, ¿no? De aquel entonces. Del comienzo de TOC por los medios hasta el día de hoy, ¿cuáles fueron los hitos que recordás? ¿Cuáles han sido las cositas más claves que pasaron? Y mirá, ha pasado de todo un poco y desde que estuvimos en tu programa es como que se formó una sinergia también en la cual con los chicos fuimos avanzando de lugar en lugar, estuvimos practicando, ensayando, metiéndole ganas y también comprometiéndonos a grabar canciones. Canciones propias incluso. Canciones ¿no? propias, estamos hablando en un mundo de tantos covers. Sí, lo que uno por ahí reniega también quizá. Y mostrando también la parte de lo que hacemos nosotros, porque cover podemos hacer también incluso, y lo hacemos y nos gusta, pero las canciones propias es un desafío y mostrarlas de bar en bar, de radio en radio quizá, o de canal en canal, es como... hay que ser fuerte igual como para mostrar el defender lo propio. Sí, exactamente. Y en cuanto a la música, ¿cómo se divide en la composición? ¿Vos creás todo y después lo pasás o se juntan y crean juntos? ¿Cómo es hacer una canción para TOC? Y en este caso yo me encargo de las letras y lo que vendría a ser la melodía, y bueno, le paso a los chicos lo que yo tengo medianamente armado y ellos le ponen la rítmica, le ponen las partes, le dan su magia. Le dan su magia. En esa magia me imagino que el batero tiene que ir escuchando lo que van haciendo los chicos y te vas acomodando, pero muchas veces suele ser al revés, ¿viste? Yo que escribo canciones de rap o de rock también, primero necesito escuchar una batería que me marque el tempo, o tal vez una guitarra con algunos acordes y me diga si es algo melódico, si es para dónde va la letra, y ahí yo puedo componer mi canción. Ese es mi caso. En tu caso vos ya escuchás algo armado y tenés que meterte con tu batería ahí en el transcurso. Claro, sí, hay en algunos casos ya Gustavo tiene un par de maquetas grabadas. A veces copio lo que hay ahí, a veces lo cambio, vengo de otro palo distinto a Gustavo, ese también en la otra. Y eso tal vez enriquece la música incluso, ¿no? Claro, sí. Esas diferencias. Y ¿hay libertades para eso? Imagínate que no está Gustavo al lado y que me puedes decir, ¿le puedes meter los rulos que vos quieras? ¿O te dicen, pará, loco, después como lo defendemos en vivo esto? No, en ese sentido sí, Gustavo se presta con sus canciones y hace lo que vos quieras, hace lo que vos sientas para la canción y se hace. También con Joaquín me entiendo bastante bien. O sea, eso es clave, ¿no? Bajo batería, que se entiendan. Sí. Además, hubo un ensayo abierto que no fue él y yo me empecé a remar. Necesitas que esté ahí. No, ni toqué la guitarra nomás. Por eso ahora entiendo, se sentó tan cerca tuyo. ¿Viste? No. Joaco, ¿cómo es también crear canciones propias desde tu punto de vista? Sé que venís también de una escuela de leer música, de tocar música, pero ¿cómo es crear canciones para vos? Y bueno, en este caso lo bueno es que Gustavo tiene sus composiciones ya más o menos bastante armadas. Se simplifica ahí. Sí, pero en otro país lo que hacemos es más poner arreglos, ponerle con los instrumentos. Y por ahí él tiene hecho sus canciones, ponerle la base de la guitarra, la voz. Y nosotros por ahí a veces jugamos un poco con el estilo, ponerle. Claro. Ahí capaz que el tema es más tranqui, nosotros lo aceleramos, lo apuramos, le damos un poco más de peso, nosotros empezamos a jugar con esas cosas. Se nota lo que a ustedes les gusta a diferencia de claro, cada uno, ahí ¿no? por ahí se van combinando un poco el estilo de cada uno y sale algo por ahí interesante. Y después, ¿qué me decís, Joaco, de estar tocando
en 3 pubs un fin de semana, en un mes haber recorrido casi todos los pubs de la ciudad, que eso he visto que lo han hecho incluso tocando en eventos estatales por todos lados. Entonces tenés en el mes 10 fechas, ¿viste? Vos decís, quizás hace 6 meses esto no pasaba, no lo esperaba, o capaz que sí. Contame cómo es eso. Claro, y es re loco, porque bueno, nosotros viste que vinimos ya más o menos hace un año, tuvimos en la radio y nosotros justamente arrancamos también en ese momento, hace un año que arrancamos la banda. Sí. Bueno, Gustavo está hace rato y Rodrigo igual, más o menos arrancó antes con Gustavo. Y yo fui el último que me sumé. Sí. Y los 3 juntos arrancamos hace un año. Y bueno, empezamos a ensayar así, y de pronto empezó a salir fecha, otra fecha, y el primer año que vos a veces tenés que, bueno, es para preparar, para acomodarse, para conocernos, todo eso, ya empezamos a salir y... Al horno. Y la verdad estuvo re bueno, o sea, la verdad a mí me sorprendió, o sea, estuvo más movido de lo que yo me imaginaba. Qué lindo, Entrada, bueno, o sea. quiero saber por qué entonces, ¿no? Quiero que nos cuenten con la música, que nos lo demuestren si es posible. ¿Has traído ahí una batería ahí abajo? ¿Qué hay ahí? Un cajón peruano. Ah, un cajón peruano, bueno, está bien. Creo que podemos acomodar este micro igual, Juno, ¿eh? Creo que con ese le podemos dar un poco de amplitud al sonido, sí. Colocarlo por ahí tranqui, yo te silencio todo, manejate a tu gusto y agradezco de paso la producción de Juno Pérez Méndez de Werake Studios, porque estamos aquí acomodándonos para hacerlo y lo hacemos palo a palo, estamos con Juno entre los dos y nos divertimos muchísimo y agradecemos que así suceda. De paso también agradezco a El Diario Nuevo Día y a Radio Nuevo Día que hacen posible esto, que es permitirnos sentirnos libres aquí como en casa. 2966-226075, la línea directa. Te comunicas con nosotros y sos parte del programa. 02966 1522 6075. 02966 1522 6075. Muchas gracias, Cervecería Yatel. Recordá que si estás en Río Gallegos, podés acercarte a Magallanes al 300 y disfrutar de diferentes shows. Los miércoles tenemos en este mes de marzo el ritual del vinilo y voy a regalar 2 pintas en mis redes sociales. Así que atención, ahora en @LuxVertudo de Instagram, MCLux en Facebook, voy a soltar las indicaciones del sorteo y mañana mismo lo estoy sorteando, así que no te pierdas, el ingreso es gratis para toda la familia, apto para todo público y yo voy a regalar 2 cervecitas de Yatel Cervecería de Magallanes al 300, gracias a la familia Garzón, gracias a nuestros amigos que se suman al programa. Bueno, para los 2 Lucios le mando un abrazote. A mis amigos también de Emperador que me escribían el otro día, obvio, aquí somos amigos hace muchos años de diferentes productores y es un placer para mí que escuchen el programa, que sean parte, así que a toda la familia de Emperador también, gracias por ser parte. Me voy a ir con el acústico, estamos aquí con TOC, que se ha presentado en Chubut en 2 fechas diferentes este pasado fin de semana y se vienen nuevos proyectos. Han sacado videoclip hace no mucho, también con canciones propias. Así que, ¿qué tal si escuchamos un poquito el acústico entonces de TOC en La Vuelta del Perro? ¡Vamos! nosotros y ves tu mundo de
Talk en vivo en la Vuelta del Perro. Me encantó. Y lo otro que quiero destacar, que esto no es cover. No es cover, señoras y señores. No es cover, es propio. Y eso me encanta, me gusta. Felicidades por el éxito. Qué hermoso. Y por acá te cuento que ya superamos la hora establecida. Son más de las 23 en toda la República Argentina. Pero no nos pensamos ir. Queremos otra canción más, una más. Y capaz que seguimos jodiendo. No era como no jodemos más, ¿viste? Una más y seguimos pidiendo más. Esto es Talk en vivo en la Vuelta del Perro. ¿Qué se viene luego? ¿Qué otra canción tenemos para mostrar? Tenemos una canción que hicimos hace poco. Esta canción se llama No Todo Está Perdido y es un mensaje positivo para quien la está pasando mal en algún momento del día a día. Qué interesante, qué bien. Vamos con eso entonces. No todo está perdido. Está perdido. Si aún tengo tu mirar, me sostiene día a día y frena mi impulso que quiere hacerme borrarme. Me impulsa a gritar, me impulsa a despertarme. Lo que dijiste, nena, si cada parte de vos me conmueve. Cuántas palabras dije ayer y hoy se transforma en piedra. Si cada parte de vos me sostiene hasta la muerte, hasta la muerte. Desanimes, vamos juntos, no aislados. Sabes que yo lo di todo y no fue suficiente. Solo no bajes los brazos. Mi espíritu sube y te volverá a atrapar. ¿Cuántas palabras para hacer lo que dijiste, nena? Si cada parte de vos me sostiene. ¿Cuántas palabras dije ayer y hoy se transforma en piedra? Si cada parte de vos me conmueve hasta la muerte, hasta la muerte. En vivo en la Vuelta del Perro. ¡Qué bueno! Y casi que acá nos ponemos a saltar en las sillas un poco más con Juno. Increíble. Y las tomas que sacó Juno, ¿no? Tremendo laburo. Felicidades, Werake Studios. ¿Ustedes cómo se escucharon, chicos, ahí? ¿Qué tal se sintieron? Bien, la verdad. La primera vez que hacemos incluso la canción en acústico, así que mirá, fue ¿en serio? nuevo. Qué lindo. Más cabeza es. Sí, me gusta porque lo sentí medio punk en mi cerebro, ¿eh? Sí. Sin querer queriendo, estamos estableciendo un nuevo show para los resis en diferentes bares de nuestra ciudad y ahora puedo decir de Argentina, porque los chicos ya salieron de la provincia, corazón. Qué bueno, me gusta. Felicidades para Talk. Un éxito. Son unos ídolos. Son un ídolo, ¿eh? No. Facha, y dale facha. ¿Qué pasó? Y dale facha, y dale facha.
Un éxito. Bueno, nos vamos con una canción más. Estamos ya cerrando el programa de hoy con TOC en vivo. Por acá estamos con algunos mensajes. Nos dicen, se escucha súper. Hola, estoy escuchando el programa y quería agradecerles por el espacio. Es muy valioso escuchar a mujeres canábicas compartiendo información, experiencias y acompañamiento. Este era un mensajito durante el primer bloque del programa. Garay1986 mandándonos el cariño también. Por acá, el mejor host de la Patagonia, dice Burger and Rock. No sé quién es, pero gracias. Qué placer, qué lindo lo que nos están diciendo. Por acá decían, seguían con el fondo de las guerreras K-pop. Gracias, estaban atentos y nos están ayudando. Esto lo hacemos entre todos, de eso se trata. Gracias por tanto amor, tanto cariño. Y nos vamos con una canción más, pero antes quisiera que mencionen y digan agradecimiento. Seguramente ha sido muy importante para ustedes y su familia el crecimiento en este último tiempo. Entonces, este es el momento donde el micrófono es de ustedes. Pueden decir lo que tengan ganas. Y obviamente agradecidos estamos de que hayan estado aquí con nosotros. TOC en la vuelta del perro. ¡Vamos! ¿Qué te gustaría decirnos, bro? ¿Qué quieres decir? No, eso, bueno, agradecido a vos. Es la segunda vez que viene la banda. Yo la primera no puedo venir por temas laborales. Muy agradecido por esta oportunidad. Sí, no quisiste venir, decirlo, no querías venir. No lo conozco a Lux, no sé qué me va a preguntar. No, sí, ya te conocía. Mentira. Pero no puedo venir, así que... Bueno, yo sí te fui a ver, ¿eh? Sí fuiste, ¿verdad? Sí fuiste a ver. Aunque sea un ratito. Queda pendiente la canción. Tenemos que rapear algo, ¿no? De verdad. Bueno, dale. No, y obviamente la familia, a mis hijas que están viendo el programa. ¿Cómo se llaman las niñas? Delfina, Sofía y Enzo. Bueno, Enzo, Sofía y Delfina, a las 3. ¿Y hay alguien más que esté en casa? Obviamente mi señora. ¿Cómo se llama? Carla. Bueno, para Carla, el cariño. A ella también. Felicidades. Muy bien, te ganaste la lotería con el muchacho. Carla, felicidades. Bueno, Gus. Bueno, primero quiero saludar a mi pareja que también está escuchando el programa. ¿Cómo se llama? Silvia. Para Silvia, entonces, también se ganó la lotería. Tenés suerte, Silvia. ¿Te hace cantar, Silvia, algunas canciones en casa a veces? No. Y a veces sacamos canciones entre los dos. Listo. Es la productora. No sabía que compositora también. Es como que está agarrando de a poco la batuta, pero no se da cuenta. Mirá vos, la manager, la futura manager. La manager del grupo. Sí, bueno, felicidades. Bueno, también mandarle saludos a mi familia, a todos los oyentes de la radio. Y bueno, también darte las gracias a vos y todo tu equipo, la está rompiendo. Y también por el aniversario, bien ahí. Felicidades. Bueno, gracias, amigo. Muchas gracias. Y nos queda Joaco por allí, Joaquín, ya con lo último. ¿Lo dije bien? ¿Digo bien el nombre, Joaquín? Yo bautizo a todo el mundo. Joaquín, listo. No, igual gracias por la oportunidad, la verdad que un gustazo venir y poder compartir algo con ustedes y bueno, con la gente, con la audiencia, así que chocho. Y nada, a la gente que siempre nos está haciendo el aguante, así que muchas gracias. ¿Cuándo la próxima fecha de TOC en vivo? Bueno, hacemos sábado 21, hacemos banda soporte al Bola de Fraile. ¿A Bola de Fraile en Pueblo Chico? Pueblo Chico. Este sábado 21 entonces. Bueno, muy bien, vamos a intentar pasar. Es una linda fecha además. Te digo que está hermoso Pueblo Chico, estuve ahí el fin de pasado, así que les va a ir muy bien seguramente. Viste que Pueblito tiene su magia. Tiene su magia. Son noches inolvidables. Así Fuera del sonido de Rausto de Chubut, yo creo que Pueblo Chico fue una de las mejores que yo he tocado acá. Muy bien, buen halago para los chicos. Nosotros y un tremendo sonido. ¡Eso! Producciones locales, mira qué grande. Para Johnny Bogado y familia el elogio entonces. Y nos vamos a ir ahora con ¿cuál canción, chicos? ¿Cuál es la que queda? La canción que vamos a interpretar es Otro Cuadro, que es la que grabamos últimamente en los estudios de Mountain. Así que les vamos a dar una versión acústica. ¡Wow! Eso tampoco se había mostrado alguna vez, creo, ¿no? ¿Primera vez acá? Es como primicia. Me encanta. Felicidades entonces por este nuevo logro. Felicidades por el videoclip, también lo estuve chequeando, me gustó mucho. Hay un nuevo trabajo dando vueltas en redes. De a poquito vamos armándonos. Me encanta que eso suceda, amigos. Felicidades y por mucho más. ¡Vamos! Cierra el programa de hoy. TOC en vivo, versión acústico. Damas y caballeros, para ustedes. Levántate de una vez de las cenizas que dejaste a un lado sobre nosotros.
Este viento no resume nada, no sabemos dónde estás, iré a buscarte igual. Otro sueño en la pared, otra historia que no ves, que no miró, que no escuchó, que no sintió. Otro cuadro en la pared, otra historia que no ves, que no miró, que no escuchó, que no sintió. Discúlpame si parece rara mi manera de contarte esta historia. No siento rencor, no siento pena, no siento el frío ni el hambre, amor, no. Sos un sombrero sin los pies, tus memorias sin romper el tormento, el tormento, el tormento. No, otro clavo en la pared, otra historia que no ves, que no miró, que no escuchó, que no sintió. Ahí vamos. Otro sueño en la pared, otro sueño en la pared, otra historia que no ves, que no miró, que no escuchó, que no se vio. No, otro cuadro en la pared, otra historia que no ves, que no miró, que no escuchó, que no se vio. El tormento. ¡Vamos! Muy bueno. Doc, señoras y señores, en la Vuelta del Perro 2026, 11 años juntos, un éxito. ¡Vamos! Atrás, chicas. Cuidado, cuidado, chicas. No, tremendo. Pará. Así yo no. Así no. Bajate de la mesa y ponete la remera. No puede ser. Gracias por tanto amor, tanto cariño. Nos vamos. Ha sido un programón, señoras y señores. Todavía continúa esto porque hay repercusiones. Voy a responder todos los mensajitos en breve. Estamos sin palabras porque ha sido un programa larguísimo, sin querer queriendo, y pasó volando para nosotros. Muchas gracias. Ahora quiero que sigas en sintonía de Radio Nuevo Día si estás en FM, si estás en el stream, que esto lo compartas con todos los amigos y amigas, que nos ayudas un montón. Gracias, Toc. Muchas gracias. Esto ha sido La Vuelta del Perro 2026, segundo programa, y fue un golazo del streaming. Huerac Studios, Juno Méndez Pérez en la producción. Yo soy Lucas Espinosa, @LuxVertudo. Seguime en redes sociales porque voy con los sorteos por ahí. @LuxVertudo y MC Lux de Facebook. Los amo, muchas gracias. Ladrame. Y a vos que me seguís en F. Voces convertidas en sombras gritan dentro de mi Te digo corazón. que por aquí continuamos, seguimos. Hasta aquí ha finalizado el en vivo de La Vuelta del Perro, pero obvio que seguís en sintonía de... ¡Esa! Así se termina un programa de radio, papá. Radio Nuevo Día, música y noticias. Voces convertidas en sombras gritan dentro de mi corazón. Aturde mi mente con mentiras. Pero las luces del escenario me mantienen con calor. Mis vellos solo sienten los nervios antes de la función. Mi corazón solo late para el público. Y mi mente
corre en libertad junto a mis palabras. Proyecto mis letras hacia el mundo, fuertes y claras. Pero solo quiero que lo escuchen esa oscuridad de mi alma. Aprendí a escucharlas. Las convertí en arte para endulzar mis sentidos.